Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Ezequiel capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, al comienzo del año, en el día 10 del mes, 14 años después de que fuera herida la ciudad, en ese mismo día estaba sobre mí la mano del Eterno, y Él me llevó hacia allí. En las visiones de Dios, Él me trajo a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta, donde había algo así como el armazón de una ciudad al sur. Me trajo allí, y he aquí que había un hombre cuya apariencia era la del bronce, con un cordel de lino en la mano y una caña de medir. Este estaba parado junto a la puerta. Y me dijo el hombre: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, pon tu corazón sobre todo lo que yo te mostraré, porque fuiste traído aquí con la intención de que yo te lo mostrara y para que declararas todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro por fuera de la casa, alrededor de ella, y en la mano del hombre había una caña de medir de 6 codos de largo y de 1 codo y una mano de ancho. Con ella midió el ancho del edificio, una caña, y su altura, una caña. Luego fue a la puerta que mira hacia el oriente, subió sus escalones y midió la jamba de la puerta, una caña de ancho, y la otra jamba, una caña de ancho. Y cada celda del edificio tenía una caña de largo y una caña de ancho, y el espacio entre las celdas era de 5 codos, y las jambas de la puerta que estaba junto al pórtico de la puerta anterior eran de una caña. Midió también el pórtico de la puerta que daba a la casa, y medía una caña. Luego midió el pórtico de la puerta a lo largo, y medía 8 codos, y sus pilares 2 codos. Y el pórtico de la puerta estaba por el lado de adentro. Y las celdas del edificio de la puerta oriental eran 3 de un lado y 3 del otro. Eran todas de una misma medida y también medían lo mismo, los pilares de uno y de otro lado. Luego midió el ancho de la entrada de la puerta y medía 10 codos, y el largo de la entrada de la puerta 13 codos. Y había un espacio por delante de las celdas de 1 codo de un lado y de 1 codo del otro lado. Y cada celda tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió el edificio de la puerta desde el techo de una celda al techo de la celda contigua, y había allí un ancho de 25 codos, estando la entrada de una celda frente a la entrada de otra. E hizo una medición de los pilares de 60 codos, llegando hasta los pilares del atrio que estaba alrededor del cuerpo de la puerta. Y desde la fachada de la puerta de la entrada hasta la fachada del pórtico de la puerta interior había 50 codos. Y había estrechas ventanas en las celdas y junto a sus pilares dentro de la puerta, todo en derredor y también en las bóvedas. Las ventanas lo rodeaban todo desde adentro, y sobre cada pilar había palmas esculpidas. Luego me condujo al atrio exterior, y he aquí cámaras y un pavimento de mosaico todo en derredor del atrio. 30 cámaras daban a aquel pavimento. Y el pavimento estaba junto a las puertas. Su ancho correspondía al largo de las puertas, es decir, el pavimento de abajo. Luego midió el ancho desde el frente del portón inferior hasta el frente de la puerta del atrio inferior, resultando 100 codos al oriente y al norte. Y la puerta del atrio exterior que miraba hacia el norte lo midió en su largo y en su ancho. Y las celdas eran 3 de un lado y 3 de otro lado. Sus pilares y las bóvedas medían proporcionalmente la misma medida que la de la primera puerta. El largo era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus ventanas, las bóvedas y sus palmas medían conforme a la puerta que miraba al oriente. Y se subía a él por 7 gradas, y la columnata estaba ante ellas. Y había una puerta que daba al atrio interior frente a la otra puerta, así al norte como al oriente, y midió entre puerta y puerta 100 codos.
Y me condujo hacia el sur, y he aquí una puerta hacia el sur, midió sus pilares, y las bóvedas eran conforme a esas medidas. Y había ventanas todo en derredor, del mismo modo como las otras ventanas, y la longitud era de 50 codos, mientras que el ancho era de 25 codos. Y había 7 gradas para subir a esa puerta, y las bóvedas estaban ante él. Y tenía palmas esculpidas de un lado y también del otro lado sobre sus pilares. Y había una puerta que daba al atrio interior hacia el sur, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Luego me condujo al atrio interior por la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a esas medidas. Sus celdas, sus pilares y sus bóvedas eran conforme a esas medidas. Y había ventanas en la puerta y en las bóvedas todo en derredor. Tenía 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Y había bóvedas en derredor de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Y sus bóvedas estaban orientadas hacia el atrio exterior, las palmas esculpidas estaban sobre los pilares, y la subida tenía 8 gradas. Y me condujo al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a esas medidas. Sus celdas, sus pilares y sus bóvedas eran conforme a esas medidas. Y había ventanas allí en las bóvedas en derredor. Tenía 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Y sus bóvedas daban al atrio exterior, y las palmas esculpidas estaban sobre los pilares de este lado y del otro. Y la subida tenía 8 escalones. Y me condujo a la puerta del norte, y la midió conforme a esas medidas. Sus celdas, sus pilares y sus bóvedas también midió. Y había ventanas en derredor. El largo era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Los pilares daban al atrio exterior, y las palmas esculpidas estaban sobre los pilares de este lado y del otro lado, y la subida tenía 8 gradas. Y junto a los pilares y a las puertas había una cámara con sus entradas. Allí se lavaban los holocaustos. Y en el pórtico de esa puerta había 2 mesas de un lado y 2 mesas del otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y a un lado por fuera, como quien subía a la entrada de la puerta hacia el norte, se hallaban 2 mesas. Del otro lado del pórtico del portón había también 2 mesas. 4 mesas había de este lado y 4 mesas del otro lado junto al portón. 8 mesas en total para los sacrificios. Además había 4 mesas para el holocausto, de piedra labrada, de 1,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho, así como 1 codo de altura. Sobre ellas colocaban los instrumentos con los que inmolaban el holocausto y el sacrificio. Y los ganchos dobles de 1 mano de largo estaban fijos por dentro en derredor, y sobre las mesas se colocaba la carne de la oblación. Y fuera del portón interior había cámaras para la guardia en el atrio interior, que estaba al lado del portón del norte, orientadas hacia el sur, pero había una que estaba al lado del portón oriental, con frente al norte. Y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es para los sacerdotes, los cuidadores que están a cargo de la casa, mas la cámara que mira al norte es para los sacerdotes que deben custodiar el altar. Son los hijos de Sadoc, los cuales de entre los hijos de Leví se acercan al Eterno para oficiar ante él. Y midió el atrio 100 codos de largo y 100 codos de ancho cuadrado. Y el altar estaba delante de la casa. Luego me condujo al vestíbulo de la casa, y midió cada pilar del vestíbulo 5 codos de un lado y 5 codos del otro lado. El ancho del portón era de 3 codos de un lado y 3 codos del otro lado. La longitud del vestíbulo era de 20 codos, el ancho de 11 codos, y se subía allí por gradas.
Y había 2 columnas junto a los pilares, una por un lado y otra por el otro. Bendiciones.